Bienvenidos a la Casa de América, a la presentación del libro El Salvador, 20 años en la memoria. Como muchos de ustedes saben, en 1992 se cumplieron los 20 años, en el año 2012, se cumplieron los 20 años de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, en México, que puso fin a la guerra civil salvadoreña. Y este libro, que fue compilado con motivo de esta efeméride, recoge hasta 61 testimonios, sobre todo españoles, pero también de otras nacionalidades, sobre lo que fue el proceso de paz de El Salvador, la guerra civil y la reconstrucción. Les saludo a todos y muy especialmente quiero saludar al embajador de El Salvador en España, José Emilio Benítez Parada, que nos acompaña esta noche. Buenas tardes, embajador. Y asimismo a los miembros de la mesa que me acompañan esta tarde, entre los que quiero mencionar en primer lugar al ex embajador de España en El Salvador, el excelentísimo señor Fernando Álvarez de Miranda, también al excelentísimo señor Pico de Coaña, embajador de España, al teólogo John Sobrino, al experto salvadoreño Valentín Cárcamo y, por supuesto, a Clara María Hermida, coordinadora del libro. Yo no me quiero extender mucho más porque tenemos una muy amplia mesa y hay que escuchar a todos los que me acompañan esta noche. Así que sin más preámbulo le voy a dar la palabra a María Dolores Aguilar Murillo, periodista y analista internacional, que es quien va a moderar esta noche de debate. Muchas gracias de nuevo por su presencia esta noche y María Dolores, muchas gracias. Y bueno, empezamos por agradecer este numeroso público que ha venido en esta tarde tan fría. Los agradecimientos, sobre todo queremos empezar por sus anfitriones, la Casa de América, abierta y comprometida a todo lo relacionado con América Latina y el Caribe, que en su generosidad nos ha acogido de forma gratuita. También a la editorial Picaria, que la directora está con nosotros, y en ese especial recuerdo del Salvador que estamos haciendo hoy, que nos ha convocado todos aquí, tenemos la presencia en pleno de la embajada, encabezada por el embajador de Salvador y Benítez Parada, pero también han venido algunos salvadoreños y de lejos, desde varios puntos de Europa. También nos acompañan una decena de instituciones que fueron claves en el rol jugado por los españoles en esta cultura de América, empezando por la Compañía de Jesús, representada por la Curia Provincial de los Jesuitas de España, pero también, muy entrañablemente, los hermanos de los jesuitas asesinados, Ignacio Yacuría e Ignacio Martín Baró, un grupo que completan Redes Cristianas y el Comité Monseñor Romero. Agradecemos igualmente la presencia de las Universidades Autónoma de Madrid Carlos III, el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Madrid, que apoyaron con profesores y medios la recuperación de la vida universitaria en El Salvador. Un apoyo precedido por muchos cooperantes, como lo fueron buena parte de los 60 coautores de este libro, que la mitad de ellos han venido hoy, algunos de muy lejos, y también representados por varios organismos a los que pertenecieron. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, el organismo internacional sobre el que recayó la mediación y la pacificación. Pero también la sociedad civil estuvo representada a través de esos cooperantes y nos acompañan aquí hoy en la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la Federación de ONGs de la Comunidad de Madrid. De hecho, hace 2 décadas España dejaba de ser receptora de la ayuda al desarrollo para cooperar en el desarrollo de otros países y fue precisamente en El Salvador donde hace 25 años se estrenó la acción oficial de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, AECI. La mayoría de esos jóvenes llegaron a El Salvador en plena pacificación a comienzos de los 90, en esa primera generación de compatriotas que crecieron en la democracia y ansiosos de paliar todos los dramas del mundo. Era una España que se abría a ese mundo, se hacía europea y eligió estrenarse en la escena internacional contribuyendo a la transición de las dictaduras y el fin de las guerras latinoamericanas, con epicentro en ese paisito El Salvador, entonces, a mitad de los 80, con esa región centroamericana, 3,5 millones de refugiados y desplazados, decenas de miles de muertos ya, una mezcla del Darfur de hoy y de Siria. España hizo puente
entre los esfuerzos regionales de México, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, arrastró al resto de Europa en el empeño y para apuntalar tan complejo proceso nuestro país dedicó no pocos medios, como el grueso de los observadores de las misiones de paz de Naciones Unidas, las primeras en las que España participó, con 150 militares y por vez primera en la historia de Naciones Unidas también policías, algunos de ellos nos acompañan hoy, que garantizaron 2 años de cese al fuego y otros tantos de pacificación en El Salvador, las primeras elecciones que pusieron fin al conflicto en Nicaragua y la verificación de los complejos de paz de Guatemala en 1996. Aunque en los 90 quedó opacada este proceso por la caída del muro de Berlín, el fin del comunismo y la Guerra Fría, con el colofón de ese estallido de guerras en los Balcanes, la pacificación centroamericana ha sido quizás la más exitosa acción exterior de España. Un proceso que ahora parece fácil y que da la impresión de que fue de un día para otro, pero que en realidad supuso infinitas gestiones, mediaciones y desvelos, la casi totalidad anónimos y sin focos, como el día en que España, apoyada por el resto de Europa, Estados Unidos y México, tuvieron que organizar en cuestión de horas la evacuación de El Salvador de la testigo del asesinato de los jesuitas. Fue conducida a un avión con la única protección de los cuerpos de los embajadores, que la envolvían en un abrazo. Un grupo al que apuntaban fusiles de una unidad especial desde todos los tejados del aeropuerto. Quien estuvo detrás de tantas complejas gestiones en toda América Central fue el primero embajador y más tarde director de política exterior para esa región y luego para Iberoamérica, don Yago Pico de Coaña, al que cedo la palabra para que nos cuente todas esas experiencias que nunca ha contado. No tiene que prestar. No hay que, se oye, ¿verdad? Primero, muchas gracias. No voy a mencionar los nombres de la mesa porque nos perdemos un poco en personas que son extraordinariamente importantes. La primera cosa que quiero decir es que me alegro mucho de la asistencia, porque a veces he estado en reuniones que se estaban tratando temas salvadoreños importantes, con participaciones de personas muy definitorias de la situación y desafortunadamente la asistencia era menguada. Por tanto, ustedes son los actores hoy. Mil gracias. El Salvador, 20 años en la memoria. Constituye un bello y emocionante ejemplo de situaciones vividas por numerosos autores que han contribuido contando sus experiencias personales, divididos en las palabras refugio, retorno, fin de la guerra, transición democrática y reconstrucción. En la mayor parte de los artículos predominan sentimientos muy profundos, pero destacan los vocablos solidaridad, reconciliación, paz y, sobre todo, agradecimiento por lo que el pueblo salvadoreño nos ha dado y lo que hemos aprendido de él. Nombres como Mesa Grande, Perquín o Chalaterango completen el círculo. Y si ustedes se molestan en ver la lista de artículos, nos encontramos con gente con infinitas ganas de amar, la solidaridad internacional, viviendo la utopía, El Salvador en el corazón, sonrisas del fondo del corazón, una nueva vida, solidaridad entre familias, para nuestros queridos hijos, mi lugar en el mundo, El Salvador, mi lugar en el mundo, hazte pequeño y serás más grande, un canto a la vida, un amor imposible de describir. Como ustedes comprenderán solo por los títulos, ya merece la pena que no solo lean el libro y por favor que lo compren, que les viene bien. No voy a hacer una reflexión general de todo lo que sucedió en tan complicado proceso. Yo amo El Salvador desde hace, aquí hablan de 20, yo de 40 años. Yo estaba destinado en Guatemala en el momento del asesinato de Monseñor Romero y ahí empezó a conocer a otros queridos amigos y compañeros que trabajaban entonces en la zona 5 en Guatemala. Pero sí hay que recordar a dos grupos
dos grupos de personas o instituciones. El primero, y lo quiero decir muy claro, un escogido grupo de diplomáticos españoles que decidimos trabajar por la paz en los años 79 y 80, con dos compromisos firmes: confidencialidad y plena dedicación primero, y carencia absoluta de protagonismo después, que debería reservarse exclusivamente a los salvadoreños. Por eso ni un artículo, ni una entrevista que pudiese desvelar el trabajo que se estaba realizando. La paz se hace, no se pregona. Se montaron reuniones, se organizaron encuentros, se viajó a El Salvador, México, gran colaborador por cierto, o Guatemala en cientos de ocasiones, hasta conseguir que las partes se juntaran a dialogar y lograr que se aceptara a la ONU y al grupo de países amigos. En el caso de la guerrilla, todo esto es complejo. Aquí hay tres personas que yo he visto: Juan Ignacio de Huerta, por ejemplo, Pedro Bermejo. Montovio se enamoró posteriormente también del Salvador, dos embajadores y un adjunto a la Oficina de Derechos Humanos, cuando estaba Fernando dirigiéndola, que contemplaron todo ello. No era fácil, por tanto, el proceso de El Salvador y de Guatemala iban paralelos. Hijos de unas elecciones fraudulentas, una situación profundamente injusta en los dos países, y de unas elecciones fraudulentas en los años 72 y 74. Hay un paralelismo muy claro entre los dos países. Lo primero que había que hacer es formar un interlocutor único. En el caso de El Salvador eran, si lo recuerdan ustedes, 5 grupos: Fuerzas Populares de Liberación, Faramundo Martí, Ejército Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional, Partido Comunista de los Trabajadores Centroamericanos y Partido Comunista Salvadoreño. Se unieron, como nosotros les pedíamos, lo mismo que hizo la URNG en Guatemala, para tener un interlocutor único, porque sin ese eslabón era imposible intentar siquiera el proceso de paz. Y ahí nos movimos. Creo que la primera vez que nos juntamos con la guerrilla salvadoreña, con autorización previa, por supuesto, del Ministerio de Exteriores, fue en el año 79. Hasta hacer la paz, el 82, vayan sumando ustedes años, en Guatemala, el 92, perdón, en Guatemala el 96. Segundo, la Iglesia. La influencia decisiva del Vaticano II, 62-65, y sobre todo el trascendental compromiso de las conferencias de obispos de Medellín, 1968, y Puebla, 1979, en donde se especifica claramente un compromiso por la justicia, la libertad, la participación popular en la toma de decisiones y la consideración de la pobreza como un mal injustificable, producen un significativo cambio en la Iglesia de toda América, que penetra nítidamente en las jerarquías de Guatemala y El Salvador. En esa misma línea van, por ejemplo, por citar algo, intervinieron los jesuitas también en la redacción, el mensaje de 1980 de la Conferencia Episcopal Unidos en la Esperanza y la Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Guatemalteco, confirmados en la fe. Emergen figuras en Guatemala, por ejemplo, como Rodolfo Quesada Toruño y Gerardi o José María Suárez, todos ellos decisivos en la hora de la negociación en el caso de Guatemala. Es del Salvador, vendremos ahora con ello. Es la realidad de una teología de la liberación que comparten o comprenden grandes figuras como Gutiérrez y Casaltáliga. Gutiérrez y Acuría, hoy lo recuerdo, ambos premio Príncipe de Asturias. Romero, primera dama, sobrino, Richard Boff. En fin, una larga lista, que ha sido a veces injusta y demagógicamente tratada, intentando reducirla e incluso condenarla, cuando lo que de verdad anuncia es esperanza, misericordia y opción preferencial por los pobres. Clama por el fin de la violencia y condena a los asesinatos, vengan de donde vengan. Fíjense bien, es una iglesia de los pobres y con los pobres, no para los pobres, que se debe construir en esta tierra y desde ahora. Rechazan las sucesivas mundanizaciones que han afectado el mensaje evangélico y se opone realmente al servicio de las mayorías populares en sus tareas liberadoras. Nada de esto niega el carácter jerárquico de la Iglesia, aunque a veces implique críticas al modo de ser y actuar
de la jerarquía. Tampoco supone un magisterio paralelo, aunque sí el ejercicio del deber y derecho eclesial de la profecía y de la puesta en común del carisma propio. Pues bien, el decisivo papel de la Iglesia, que estuvo en el punto de mira del extremismo, regando de mártires el suelo centroamericano, se ignora a veces incomprensiblemente en los textos, en las resoluciones, en las reuniones, en los acuerdos. Quizás este libro constituye una excepción porque por lo menos se menciona varias veces a Monseñor Romero y a la UCA. Habría que incluir a Monseñor Joaquín Ramos, que casi siempre se olvida. Pues bien, la Iglesia se tenía que enfrentar entonces con dos puntos fundamentales: el informe Rockefeller de 1968 y el documento de Santa Fe de 1980, inductores claros de la doctrina de la seguridad nacional, que en el fondo lo que decía es: ojo, tengan ustedes cuidado en el 68, con cómo va evolucionando la Iglesia Católica, que puede ser un peligro para las instituciones y la seguridad estatal de los Estados Unidos. Y otro, nosotros somos los defensores de la civilización cristiana occidental y por lo tanto hay que cortar cualquier intento de sufragar o apoyar las teorías comunistas. Comunismo y defensa de la civilización occidental eran las dos banderas de la doctrina de la seguridad nacional. Pero, amigo, la excusa de los valores cristianos se vería seriamente afectada cuando la Iglesia Católica, avalada por el Papa Juan Pablo II, no sospechoso por otra parte, consideró textualmente a la citada doctrina de seguridad nacional, esgrimida por las Fuerzas Armadas y sectores significativos de los Estados Unidos, más una ideología, ojo, más una ideología que una doctrina, vinculada a un determinado modelo económico-político, vinculada a un determinado, no tiene desperdicio la frase, de características elitistas y verticalistas, que suprimen la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Todo esto es Juan Pablo II, no soy yo. Pretende justificarse en ciertos países de América Latina como defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de guerra permanente, defensa contra el comunismo. En algunos casos se expresa una clara intencionalidad de protagonismo político. Yo, cuando repaso los conceptos de la teología de la liberación, y es un añadido, y acabo de leer La alegría del Evangelio del Papa Francisco, me da una gran esperanza. Son parecidísimos. En El Salvador existen tres momentos cruciales que coinciden con el asesinato de Monseñor Romero, la matanza de los 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradores, y el informe incuestionable de las Naciones Unidas, conocido como la Comisión de la Verdad. El proceso de compromiso de la jerarquía con el pueblo salvadoreño comienza a través del arzobispo de San Salvador, Luis Chávez González, quien desde 1938 y durante 39 años fue pastor comprometido en medio de gobiernos militares. El compromiso de la Iglesia salvadoreña se concreta, sobre todo, y de una manera enormemente firme y pública, a partir de febrero de 1977, gracias a una persona, con el nombramiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que había sido elegido precisamente por su tendencia curiosamente conservadora, y al que el asesinato del sacerdote amigo Rutilio Grande haría comprender la trágica realidad que vivía el pueblo salvadoreño. Monseñor Romero sería asesinado el 24 de marzo de 1980 y en ese instante estaba en Guatemala porque había ido más bien a recoger lo que quedó del asalto a la Embajada de España. Eran momentos duros y significativos. Sus célebres sermones en la catedral, responsabilizando imparcialmente a los generadores de violencia y masacres, clamando por el cese de la represión y solicitando continua y sostenidamente la negociación y el diálogo entre hermanos que permitiese a El Salvador salir del conflicto tan trágico en el que estaba sumido, hicieron que fuese reconocido popularmente como un San Romero de América
antes de su beatificación. Tenemos un santo programado por el pueblo, todavía no por la institución vaticana. El sucesor del arzobispo Romero fue su amigo Monseñor Arturo Rivera Damas, y él precisamente correspondió iniciar a él formalmente el proceso de paz y ser el mediador en las 3 primeras rondas de diálogo. Se podrá decir, como señalaba el 20 de junio de 1996 en el premio GESE de la Paz, me parece recordar, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, en Wiesbaden, que si Romero es el beduino que muere señalando la violencia y diciendo que la violencia no es el camino, el arzobispo Rivera es el verdadero autor de la paz salvadoreña. Y qué curioso. A pesar de ello, en el momento de la firma solemne de los acuerdos de paz en Chapultepec en 1992, tuvo que ocupar un sitio de pie detrás de una columna en el castillo mexicano de Chapultepec, sin ser mencionado. Tampoco se mencionó ni se reconoció el trabajo de la Iglesia cuando tuvo lugar en la capital salvadoreña un solemne acto público para conmemorar el primer aniversario de los acuerdos de paz. La Iglesia hizo mucho, conviene recordarlo. Monseñor Gregorio Rosa Chávez fue encargado de la conferencia episcopal para efectuar los preparativos que hicieron posible las 5 primeras reuniones que tuvieron lugar entre el gobierno y el FMLN, 3 en el gobierno de Duarte, 2 en el de Cristiano, ayudando en todo al mediador y facilitador que, como no, era Monseñor Rivera Damas. El mismo Monseñor Rivera Damas fue, por ejemplo, presidente del comité organizador del debate nacional, que convocó más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, gremiales, cooperativas, sindicales, universidades educativas, iglesias, empresariales, profesionales, culturales y campesinas durante el mes de junio de 1988. Esta nueva instancia tenía el objetivo de configurarse como un referéndum permanente, con fuerza moral, aunque no legal, y con la finalidad de establecer una serie de puntos fundamentales que hicimos, de puntos de consenso que pudieran conducir al fin de la guerra armada, por considerar, como consideraban, que la violencia en ningún sentido beneficiaba las posibilidades de acuerdo en un proceso de paz que se avecinaba largo y difícil. La fortaleza de esta iniciativa condujo a su institucionalización, con la creación del Comité Permanente del Debate Nacional. Y todo esto no se menciona en casi ningún lado. Y fue demostrada su potencia en 1991, ya al final, al borde de la firma de los acuerdos, cuando concentraron 10.000 manifestantes de 70 organizaciones sociales aglutinadas en el CPDN, en el comité, reclamando reformas a la Constitución 2 semanas antes de que finalizara el mandato del Congreso y el plazo otorgado por el FMLN para la firma de la paz. 3 fueron los frentes de lucha: la defensa de los derechos humanos de la Iglesia, la orientación de la opinión pública y las gestiones directas a favor de la paz. Así, la Oficina Tutela Legal del Arzobispado se convirtió, por cierto, no sé cómo va ahora, en la más respetada y creíble dentro y fuera del país, por la documentación, archivos, posición continua y sostenida a favor del proceso de paz. Con estas ideas, la Iglesia enfrentó plenamente la realidad social de un país dividido, con la intención de conseguir la paz y la conciliación en el pueblo salvadoreño. En esta tarea se encontró la colaboración entusiasta de la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el padre Ignacio Yacuría, quien al frente de un cualificado y entregado equipo de trabajo y a través de publicaciones formadoras de opinión como Carta a las Iglesias o la revista mensual Estudios Centroamericanos, ECA, consiguió crear una atmósfera en la que el diálogo y la negociación deberían sustituir a la guerra civil, apoyando el espíritu y la palabra de Monseñor Romero. Las fuerzas ultrarradicales de determinados miembros de las Fuerzas Armadas trató de cercenar este diálogo con el crimen perpetrado el 16 de enero de 1989 en medio de la mal llamada ofensiva final del FMLN en el corazón mismo de la capital salvadoreña. Fueron asesinados a tiros en un centro pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, como ustedes saben, en El Salvador, 6 sacerdotes jesuitas, una cocinera y su hija, de 16 años, Ignacio Yacuría, Nacho Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, la señora Julia Alba Ramos y su hija Celina Maricel Ramos. La UCA y la nación entera
se vistieron de luto. Los que pretendían hundir las posibilidades de la paz no se dieron cuenta de lo que hacían. Las fomentaron, las apoyaron, las reconstruyeron. La semilla de los mártires, decía alguien con Tertuliano, es la sangre de los mártires. Si me ibas a corregir, es semilla de cristianos. Ya sabía que era así. Estábamos en un momento en que no era fácil, pero precisamente el asesinato de los jesuitas produce el efecto absolutamente contrario. En momentos en que se escuchaba en radios dirigidas por los militares frases como «sé patriota, mata a un cura». Y eso lo he oído yo en la radio, no es que me lo hayan contado. Entonces, los 8 asesinados fueron considerados como mártires por la mayor parte de los salvadoreños, y su ejemplo de dedicación y esfuerzo, unido a la sensación de que la victoria militar después de la ofensiva no era ni siquiera posible, ni tampoco deseable, como suele pasar en los diálogos que se producen a continuación de un conflicto, desembocaron en un proceso que finalmente llegó a los acuerdos de paz. Yo lo voy a dejar ahí, porque hay muchos que tienen que hablar, pero sí me interesaba destacar que con toda sinceridad, si no hubiera sido por la aportación que por lo menos a mí personal e individualmente me proporcionó la UCA a través de Ignacio, y sobre todo el papel firme de la Iglesia en las 2 conferencias episcopales, tanto en El Salvador como en Guatemala, arrastrados por el convencimiento de la que injusticia hay que combatirla y que las necesidades normales de pervivencia, tan claras y simples como el comer y conservar la vida, son primordiales, nunca se hubiera conseguido llegar a un proceso de paz. Muchas gracias. Bueno, no hemos aclarado desde el principio por qué estamos aquí. En realidad es por un libro. Y la causante culpable de ese libro es Clara Hermida. Ella viajó a Honduras como parte de Cáritas y luego a El Salvador dentro del servicio jesuita para refugiados, y conoce como la palma de la mano la zona de Aguilares en el centro de El Salvador. Pero en realidad hoy está criando a su familia en Alemania. Ella nos lió a todos, amigos extranjeros que estuvieron en El Salvador, casi todos españoles, pero no todos, para que confesáramos alguna vivencia. Ha resultado en este libro tan peculiar porque no está en la tradición hispana los libros de vivencias ni de testimonios, y en realidad reflejan un poco el resultado de ese choque, yo diría bastante brutal, entre esos jóvenes crecidos en la comodidad europea, con años de estudios aquí, que llegaban a ese paisito y descubrían en curso acelerado el valor de la paz, todo lo que no habían aprendido en Europa, el valor de la paz, la resistencia a la adversidad, la humildad en la lucha diaria por la vida. Clara Hermida, por favor, tú lo explicas mejor. Y trataré de explicarlo muy brevemente, porque tenemos las más valiosas intervenciones hoy de aquí de la mesa, y creo que con la intervención ya de don Yago explica mucho el porqué de nuestro libro. Y casi, necesito como que espontáneamente decir, si yo hubiera sabido dónde me metía, pues creo que lo hubiera vuelto a hacer con la misma ilusión, con más ganas, y creo que mucho mejor. No obstante, pues las críticas o a quien daba a leer nuestros documentos, pues decían, merece mucho la pena. Se lo di a leer también a la gente salvadoreña para preguntar si tenía un mensaje, si era válido para ellas, y me dijeron, sin duda. Me acuerdo de María Esther Chamorro, mujer de Rubén Zamora, que también trabajó en la UCA, y me dijo, sin duda, Clara, adelante. Hombre, necesita algunas fotos y un poquito de introducción, que es por lo que me extiendo yo algo más en este libro. Y me acuerdo incluso de la última crítica, cuando ya estaba apalabrado con la editorial Icaria, más que apalabrado, ya teníamos convenio de que Icaria nos publicaría, se interesó por el libro y publicaría.
Y yo trataba de explicarle a Ana Monjo, la directora de la editorial, bueno, Ana, de todas maneras, sabes que si yo hará esto, pues podría hacerlo de esta manera, porque con esta experiencia, con lo que he leído, me dijo, Clara, está muy bien como está el libro. Tiene una espontaneidad y una frescura que probablemente lo podrías volver a hacer, pero no sé si estaría mejor. Así como está, el libro es muy bueno. Y con esa tranquilidad lo hemos publicado. Y con la misma sinceridad quisiera compartiros lo que desde el inicio intermitentemente ha pasado por mi cabeza y por mi corazón. Había que hacerlo, teníamos que hacerlo. Y esto creo que estaba también en el pensamiento de cada una de las personas que han aportado en el libro. Con todo lo que nos ha explicado don Yago, pues queda explicado también por qué teníamos que recoger nuestros testimonios. Quien ha pasado o vivido por El Salvador un día, un mes, un año, unos años, no hace falta explicarle el porqué de esta recopilación. Y así sucedió con cada una de las personas con las que contactaba. No tenía que explicarle mucho por qué tenía que escribir. Simplemente, eso sí, me ha costado muchísimo lograr sus palabras. Todas las personas me decían, es buenísima la idea, vamos con el proyecto, en breve recibirás nuestro relato. Y ese breve se convertía en mes, 3 meses, hasta en un año. Siempre la gente más fiel, por supuesto, y más hábil con la escritura, pues lo entregó más puntualmente. Llegamos a tener toda la recopilación finalmente para el año 2012 y por eso el motivo del título. Yo que soy tan romántica o me voy haciendo con la edad y dado por toda la gente internacional que allí conocí, yo estaba empeñada en que el libro se tenía que titular El Salvador, gente con infinitas ganas de amar. Porque esa era mi experiencia en El Salvador con la gente salvadoreña y esa había sido mi experiencia con la gente internacional. Claro, las buenas amistades que me jalaban de la camiseta y me decían, Clara, eso no es un título para este libro. Y me resistí y lo puse en mi prefacio, en el preámbulo. Pero creo que resume plenamente lo que está recogido en este libro. Y cuando leáis cada uno de los testimonios, vais a ver que es una calidad extraordinaria las personas que escriben en este libro y que tenía razón, que había que hacerlo. Había que hacerlo y lo he sentido igualmente con cada testimonio que he ido recibiendo. Para mí era emocionante, ha sido el proceso de gestación, de construcción, de ir recogiendo cada uno de los testimonios. Era una alegría impresionante. Yo estaba feliz durante esa semana habiendo leído y releído que me escribió Gastón, que Marimar, que aquel belga, y sin desperdicio cada uno de los testimonios. Todos los testimonios, siempre digo, desde el corazón, con total sinceridad y con total espontaneidad, pero relativamente fácil escribir aquella vivencia. Volví a llorar, volví a vibrar, volví a reír, volví a morderme los labios y apretar puños como lo había hecho en El Salvador, solo leyendo cada uno de los testimonios que me iban llegando. Y el porqué del libro está explicado en este contexto, en el preámbulo que nos hace don Fernando para nuestro libro. Vivimos un momento único y genial de la historia del país. El cese del fuego, los acuerdos de la paz, la reconstrucción, toda nuestra colaboración, nuestro granito de arena para la reconstrucción, para la democratización, para la unificación del país. Todos hacemos historia y aquellos momentos, aquellos acontecimientos únicos en la historia del país nos convertían en testigos. Y yo creo que esto es lo que hemos sentido a la hora de escribir en este libro. Nos sentimos testigos de lo que vivimos, de aquello realmente impresionante, de aquello genuino y de lo que queríamos contar, que nos sentíamos con el compromiso de que había que hablar, había que contar, y esta vez en palabra escrita.
porque todos hemos hablado, siempre contamos, El Salvador sale en nuestras conversaciones a cada rato, un vocablo que allí aprendimos, el eje salvadoreño se nos viene por ratos y no se olvida. Esta huella estaba allí, era evidente que había llegado el momento de contar y el momento en el que prácticamente todos habíamos regresado del Salvador y seguimos sintiendo esa añoranza de lo aprendido en El Salvador. Hemos hablado, hemos tratado de contar, de dar testimonio de aquellos acontecimientos, de aquellos hechos, pero sobre todo de su gente, como anticipa don Fernando en una pincelada mágica de entre sus palabras que anticipa, y dice él mismo que recibió lecciones humanas de humanidad de toda la gente salvadoreña. Y a continuación, cada uno de los relatos, no hay ni uno que no hable, que no piropee, que no alabe, que no agradezca a la gente del Salvador. Estos son los motivos de nuestro libro, de nuestro testimonio. Contar de aquel momento, de aquel proceso histórico y, ante todo, agradecer, seguir agradeciendo al Salvador todo aquello que nos dio. Vivimos la experiencia humana más gratificante que, según leí hace poquito de un genetista francés, Albert Jacquard, decía: lo más gratificante, lo más inherente al ser humano, nos realizamos en el encuentro con el otro. Y esto es lo que nos ha sucedido también a toda la gente internacional que aquí escribimos y la que no escribió. Nos realizamos en el encuentro con el otro, con la otra persona, que en especial es esta persona a la que se le han arrebatado totalmente los derechos. Esta experiencia fue única en nuestras vidas, y de esto es de lo que queríamos hablar también y contar. Hemos vivido, creo, la solidaridad, lo que es la auténtica solidaridad, el intercambio, la puesta en común, tomar conciencia del ser, tomar conciencia de ser, de saber que nos enriquecemos mutuamente. Esta conciencia es lo que nos lleva a este agradecimiento, o que explica el porqué de nuestros testimonios. Hemos compartido más allá de lo material es un pretexto. Hemos compartido lo más esencial en la vida, que es lo que nos hemos traído del Salvador. Y así se repiten numerosas explicaciones, numerosas palabras. Hay total poesía en esa prosa. Y la mayoría dice pues que se trajo la maleta de la vida, su equipaje, los años más felices de mi vida, los que enfocan ahora mi presente, fue mi máster, como dice Javier Obaj, mi máster, mi maestría de la vida. Esto es lo que contamos, este enriquecimiento, esta solidaridad, este cooperar, este apoyo, esta ayuda mutua que recibimos del Salvador. Y nada más bonito que leer el epílogo de John Sobrino, donde unifica y trasciende todos nuestros relatos y reflexiones, y donde él mismo dice lo que hemos vivido, y en su propia experiencia hemos recibido mucho más de lo que quisimos dar. Lo que dimos se nos ha olvidado, lo que recibimos permanece. Queremos eso con nuestro libro, que sea un recuerdo y, ante todo, permanencia. Y permanencia de aquello que vivimos, de aquello que aconteció, de aquellos hechos, explicando parte del porqué, sobre todo el cómo lo vivimos y cómo se enfoca hacia el futuro. El libro nos ha servido ya mucho a cada una de las personas que lo hemos escrito, y esperamos que también sea aprovechado por todas las otras personas de este continente, para quienes en especial tiene un mensaje, pero ante todo es nuestro regalo también y nuestro presente, nuestro Gästebuch que aprendí en Alemania, donde firman y rubrican la gente que ha sido invitada a tu casa, la gente que ha sido invitada a El Salvador, donde pone su rúbrica y agradece especialmente la ducha, el plato caliente, la cama o la plática, etc. Quisimos dejar aquí también esta rúbrica nuestra para nuestro más querido El Salvador. El libro no es un libro histórico,
No es un libro literario, no es un libro con más pretensión que ser un libro solidario, un libro testimonial de vivencias, donde no importa mucho si nos ha fallado la memoria en la fecha o en la calle tal o el nombre de tal persona. Lo que importa es el contenido, el mensaje, lo que queríamos contar, lo que ha sido imprescindible para nuestras vidas. Y el libro ha sido también un poco toda su gestación, tal como aprendimos en El Salvador. Es el esfuerzo conjunto de todas las personas que en su momento, en cada momento puntual, ha ido aportando para que este libro hoy viera su luz. Cada uno de los testimonios son valiosos por sí mismos, pero evidentemente son vistos y revalorados en su conjunto. Por sí solo están bien, pero nos da toda la perspectiva completa, todo ese mosaico tridimensional, gracias al conjunto de los 61 relatos y 63 testimonios, porque hay 2 parejas que quisieron escribir juntas, con lo cual son algo más casi de 61 testimonios. No tenemos nada más que agradecer al Salvador, donde queremos seguir colaborando, donde El Salvador sigue en nuestros corazones. En el relato, en los libros aparece continuamente. Necesitamos hacerlo tangible para expresar lo mucho que ha significado. Y la gente expresa El Salvador en el corazón, El Salvador en la piel, El Salvador que me recorre en las venas, El Salvador en mis células, El Salvador en todos los poros, El Salvador, El Salvador, El Salvador en Maquilisguas como símbolo nacional. No quiero decir nada más y agradecer a todas las instituciones y personas que se han interesado por el libro, han hecho difusión del acto. Ha sido muy bonito contactar con las universidades, con sus oficinas de cooperación y desarrollo, con los colectivos de redes cristianas, el colectivo de Monseñor Romero, con una receptividad impresionante, con el colectivo de educadores sociales, de los cooperantes, de la Federación y Coordinadora de ONGs, y quiero agradecer una vez más en nombre de todo el grupo coautor a estos 3 mosqueteros que nos flanquean hoy aquí. Nuevamente, gracias de todo corazón por acompañarnos, por apoyarnos, por ser ese apoyo directo sin titubear que han apadrinado nuestro libro y han dicho, esto es así. Nada más agradeceros, qué contenta me siento, qué alegre nos sentimos de verdad de tener nuestro proyecto aquí publicado para El Salvador, para todos ustedes, para todo nuestro continente. Muchísimas gracias. Bueno, como ha explicado bastante bien Yago Pico de Coaña, la paz ni entonces ni ahora es un acto de un solo día, aunque luego, mirándola desde el futuro, así parezca. En Centroamérica fueron 3 procesos interrelacionados pero paralelos, y aunque en cada país había 2 bandos disparándose, en todos había más de 2 partes en conflicto. Y todos los conflictos fueron y son una espiral, con momentos en que la paz parece que está ahí al alcance de la mano y luego sigue un ciclo de guerra total sin fin. Tras su importante rol en la transición española, don Fernando Álvarez de Miranda fue designado embajador en El Salvador, cuando España estaba entrando en Europa, y vivió uno de esos momentos esperanzadores en los que, a pesar de que nuestro país puso, y él personalmente, todo su esfuerzo, se frustró en otro repunte de violencia que duró otros cuantos años y muchos muertos más. Aún así, don Fernando marcó el camino de apuntalar cualquier acercamiento entre los contendientes, de proteger todo esfuerzo y a todo aquel que ayudara a reducir el sufrimiento de la población, y eso a veces con la sola presencia a riesgo de su vida, pues por no haber, entonces las embajadas españolas no tenían ni agentes de seguridad. Cuéntenos, don Fernando. Debo pedirles perdón por mi atrevimiento desde mi ancianidad y limitaciones físicas en participar
y pronunciar unas breves palabras de adhesión a la presentación de este libro testimonio de 61 personas que cuentan su experiencia, que nos dan una lección sobre lo que significó para todas ellas El Salvador, el llegar a conocer El Salvador íntimo y verdadero. Mi esposa y yo llegamos el año 86 desde Madrid. Yo había tenido la honra de poder participar en el proceso de transición, firmando la Constitución de 1986 con el 78, perdón, con el presidente, con el rey y el presidente del Senado. Y el año 1986 llegaba, yo diría, un poco presuntuoso, presumido, a aquel destino que me habían realmente ofrecido y que yo aceptaba con verdadera ilusión, de ser embajador de España, de la España de la transición en El Salvador en guerra. A las pocas semanas, meses de llegar a El Salvador, en octubre del 86, tuvimos la primera experiencia un poco traumática de lo que fue el terremoto de aquel octubre, y conocimos de cerca lo que era la solidaridad de aquel pueblo que se ayudaba en circunstancias realmente dramáticas, teniendo todos en aquel momento una sola voluntad, que era la de salir adelante, ayudar a los que habían sufrido y tener con todos ellos ese gesto que realmente en El Salvador era fácil de obtener. Después de ello tuvimos pues experiencias diversas, contactos, en fin, en los que el propio presidente de la República nos solicitó que acogiéramos en la Embajada de España a los representantes de la guerrilla que iban por primera vez a la ciudad de San Salvador a establecer unos contactos previos para la reconciliación, y se alojaron en la Embajada de España. Y yo creo que en fin, pudimos darles ese afecto, esa solidaridad que desde luego yo creo que necesitaban y que agradecieron de una forma real. No sé si todo el pueblo salvadoreño, algunas clases, diríamos, de la oligarquía, nos decían después de haberlos tenido en la embajada que debíamos de fumigarla, porque nos habían dejado allí algo de todo lo que arrastraban. Pero aquella experiencia significó mucho para nosotros, el conocer de verdad, de cerca, a quienes estaban en aquel momento encarnando una posición difícil en la guerra civil que se estaba viviendo en El Salvador. Después me tocó viajar por distintos lugares de aquel país maravilloso, desde el Trifinio a Chalatenango, a San Miguel, visitando comunidades, problemas y, en todo caso, dando y recibiendo más que dando, porque nosotros que llevábamos quizás realmente un poco una idea muy evolucionada de lo que había sido nuestra guerra civil y la Iglesia y lo que había sido el catolicismo en toda esa etapa posterior de los años del franquismo, nos encontramos con una Iglesia nueva, una Iglesia que se nos entraba por
el corazón, porque era la iglesia de los pobres y para los pobres. Lo que había sido Monseñor Romero, lo que luego fueron Monseñor Rivera Damas y sus colaboradores, lo que recibimos de la UCA, de aquellos maravillosos padres jesuitas, y aquí está uno de ellos que nos acompaña y a quien siempre recuerdo con tanto cariño. Lo cierto es que fuimos nosotros quienes recibimos la lección de lo que significaba la verdadera solidaridad, la verdadera fraternidad cristiana. Y este testimonio que se recoge en este libro que se ha publicado, yo creo que a todos nos ha hecho recordar vivencias inolvidables, y desde luego nosotros la tenemos, la vivencia inolvidable de haber conocido y haber recibido de esos hombres que fueron mártires y que realmente representan el verdadero cristianismo, de esa iglesia de los pobres, iglesia de los mártires, lo más sublime que uno puede recibir desde la fraternidad a la que tanto aspiramos, el amor, la libertad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, entre las imágenes que habrán visto quizás al comienzo de este acto, había una pieza de la radio-televisión italiana, de la RAI, sobre el fatídico día de unas elecciones presidenciales en 1989, en las cuales en menos de 12 horas fueron asesinados 3 periodistas. Antes de estallar los Balcanes, El Salvador ostentaba el dudoso récord del conflicto con más periodistas muertos, 17 y un desaparecido. Hoy ese título, bien sabemos, lastimosamente, que está en Siria, con 63 colegas muertos y 30 secuestrados. Permítanme una digresión absolutamente gremial para recordar que queremos sanos y salvos de vuelta en casa a los periodistas españoles Marc Barguineras, Ricardo García y Javier Espinosa. Los corresponsales... Bueno, los corresponsales creemos nosotros que somos los ojos del mundo en un conflicto. Y cuando nos matan, apagan los focos sobre lo que ocurre. La prensa pagó un alto precio en El Salvador, pero esa cuota fue bastante menor de la que pagó la Iglesia Católica. Pues si nosotros somos los ojos, la Iglesia entonces era la que daba voz a los sin voz. Ya he explicado, Iago Pico de Coaña, que aunque los conflictos se cifran sus fechas de inicio y final en unos datos formales, en realidad el conflicto generalizado en El Salvador tuvo su antecedente en esa frustrada experiencia de la Junta Reformista de jóvenes militares y políticos democristianos y socialdemócratas en 79, luego un inicio formal cuando se crea esa guerrilla, pero realmente el desencadenante fue el asesinato del muy querido arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y hubo capítulos intermedios, como por ejemplo el asesinato de 4 religiosas secuestradas y violadas, las religiosas de la Orden Marignol norteamericana. Pero realmente lo que precipitó sin remedio ese final fue el asesinato de los jesuitas en 1989. Y quizás eso es así porque el comienzo y el final de demasiados conflictos, el blanco siempre principal de quienes se resisten al cambio no es el enemigo, sino quienes intentan al principio impedir la guerra y al final hacer de puente para la paz, como le ocurrió después al asesinado obispo de Guatemala, Juan Gerardi. Pero de eso, y quizás también de los desafíos actuales de esta iglesia, de ese primer papa jesuita, de esa iglesia que se comprometió a ser voz de los sin voz, nos va a hablar John Sobrino, por el que también preguntaban los soldados aquella noche, aquella madrugada del 16 de noviembre.
Eso de que voy a hablar es un milagro. No sé, estoy afónico. No sé si poniéndome cerca me oye suficientemente. Pues entonces lo siento por ustedes, porque van a oír... Bueno, yo estoy aquí contento y todas las personas, a casi todas las conozco de cerca. Yo creo que han hecho su trabajo bien, pero sobre todo han hecho el bien. Y eso es algo que no ocurre en el mundo planeta Tierra, ¿verdad? Sea cual sea el trabajo que uno profesionalmente realiza. Así empiezo yo, porque a mí me encanta estar con gente, y por la edad, no creo que los que tenemos cierta edad nos vamos a poner muy... Hombre, hablo bastante bien. Nos vamos a poner presuntuosos ni cosas semejantes, pero gente que hace el bien, ¿verdad? Soy de hablar largo y entonces tú me cortas. Bueno, 5 puntos que además están en el libro, ustedes los pueden leer si quieren más despacio. Lo primero es que este libro, a mí, que estuve allí los años en que los autores y autoras lo escribieron, me trae buenos recuerdos, ¿verdad? Buenos, ¿por qué? Porque, perdonen la... no sé, no creo que llegue a petulancia. Recordar es volver a pasar por el corazón. Los que estudiaron latín saben que cordis es corazón. Es recordar, es volver a pasar por el corazón. Con alegría o con llanto, eso es otra historia. Pero además también, ya los que además de literatura nos tocó estudiar un poquito de filosofía, es volver a pasar por la mente, ¿verdad? Entonces, recordar. ¿Recordar qué? Lo más real de lo real. Eso, la crisis de ustedes, realísima, pero no es lo más real de lo real. No. Antes que ustedes, digo ustedes, es España, Europa, Estados Unidos, todo lo que quieran. Que la gente ha estado en paro, por amor de Dios, que no nos lo digan a nosotros, ¿verdad? ¿Me entienden, verdad? Con sumo cariño y respeto. Yo también en mi familia me toca, de aquí, pues ha perdido el trabajo, vaya problema. Eso es evidente, ¿no? Pero no pensar que somos lo más real de lo real, ¿no? Sí creo yo que en El Salvador, como en el Congo, sobre el cual no se comandan los diplomáticos de los diversos países, se ha cernido un tupido velo de silencio, abierto sobre todo por monjitas, en palabra que no es buena, pero es buena. La monjita, ¿verdad? La que no pinta en estas cosas grandes del mundo, pues son las que a mí me contaron, porque lo pasaron, lo que pasaba en el Congo, ¿verdad? Y han muerto, no se sabe, son 4 o 5 millones. Luego, evidentemente, es que las tribus africanas se matan entre sí. ¿Pero por qué se matan entre sí? Porque esa guerra, según me han contado, ha sido escenificada en muy buena parte por las grandes super multinacionales del primer mundo, sea ese primero el que quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Por el coltán, con el cual tenemos estas cosas, creo, y tenemos los misiles, que es peor. Bueno, entonces, recordar, ¿verdad? En este libro. Recordar que no esas cosas terribles del Congo, pero igualmente aberrantes, ¿no? Las mujeres, sobre todo, porque los hombres les acompañaban y a veces no, estaban... A mí no me gusta la palabra guerrilla, pero se entiende que se usa. Es un ejército pequeñito, que además sea terrorista, como se presupone muchas veces. Eso es una falsedad como una casa. Desde luego, en El Salvador, más terrorista que la guerrilla han sido los guerreros del ejército, pues lo saben, ¿no? Los que están aquí. Bueno, entonces salían en guinda era salir a escondidas de noche, ¿verdad? Porque venía el ejército o los escuadrones de la muerte y salían de cosas que yo recuerdo, no lo digo para impactarles más, quizás lo saben, y las mamás con los tiernos, que son los niños pequeñitos, salían con ellos, claro, ¿cómo los iban a dejar allí? ¿Y qué problema había con los niños pequeñitos de noche? Que empezasen a llorar. Nada más, ¿verdad? Eso hasta en el tercer mundo, los niños por lo menos tienen derecho a eso, a llorar, ¿verdad?
Y como lloraba, entonces me producían ruido y eso ponía en peligro el salir a escondidas. Y no lo quiero poner así muy trágico. El padre Cortina es el que más sabía de esto, por cierto. Bueno, parece que se me oye, ¿no? Pues milagro. Casos ha habido en que una mamá o unas mamás tuvieron que taparle la boca con un pañuelo al niño para que no llorase porque murió el niño, ¿verdad? El tierno. Bueno. Y ese es un ejemplo de otros, no todos tan macabros, tan espantosos, pero bueno, muertos, asesinatos, vientres de mujeres preñadas, no me sale palabra más fina, bueno, ¿cómo se llama? Embarazadas, bueno, ya lo saben, ¿verdad? De eso mucho. Entonces, este libro, no es que a mí me encante recordar ese tipo de cosas, pero sin honradez con la realidad no hay nada que hacer. Diga lo que diga Naciones Unidas, la Unión Europea o la comunidad internacional, y les voy a preguntar luego con humor y cariño a estos señores, ¿qué es la comunidad internacional? Que yo todavía no me aclaro. Dice que él tampoco. Bueno, quiero decir que recordar lo real, ¿no? Porque es lo primero, eso ya es cosa de, bueno, bien, si quieren también de cura, de teólogo, no sé, porque sin honradez con lo real no hay nada. Con lo políticamente correcto a que llegamos, bueno, algunas cositas que no estaban, ¿verdad? Pero sin honradez con lo real no hay nada. Entonces, este libro recuerda eso. Y luego recuerda cosas a ese nivel que a mí me tocó vivir mínimamente, lo digo como lo veo y como lo siento. Bueno, pues bombas en la UCA, eso sí, mira, como creo que nos conocemos, estamos en Madrid, pues vamos a aceptar a comillas. Y en Bilbao cito a Deusto, no por, pues eso. ¿Y en dónde es el otro? En Barcelona ya cerraron la Universidad de los Jesuitas. En 25 ocasiones pusieron pequeñas bombas, pequeñas. Bueno, pero no está mal que en una universidad de jesuitas. Y en las residencias privadas de jesuitas y de no jesuitas, no voy a citar nombres que no conocen de no jesuitas, también ponían bombas. La verdad que no había víctimas, yo no sé si lo hacían con cabeza los que ponían las bombas. No vamos a ocasionar una víctima sacerdotal porque eso era muy grave. Por cierto, hasta 1977 nunca se había matado, bueno, digámoslo así, a un sacerdote en El Salvador. Y el 77 mataron al padre Rutilio Grande. Y aquello fue, no porque fuese el primer asesinato, ya empezaban los asesinatos del tiempo de la represión. Como saben estos señores, todavía no había una guerra formal, que se empezó en 81-82, pero antes hubo una represión desmadrada. Bueno, pero a un cura no habían matado. Yo creo que no querían poner bombas mortíferas en casas de jesuitas, pero que allí iban. Y no sé si hay parientes, no, pero bueno, hay parientes. Pero digo, a Montes le cayó, estaba en la primera planta, pusieron una bomba afuera, explotó, era de esas yo soy un ignorante, de aluminio. Bombas que sueltan aluminio. Y el pobre Montes no le hizo nada, pero apareció todo vestido de aluminio de blanco. Bueno, quiero decir que también yo he participado de alguna forma y luego pues participé a distancia de cuando mataron primero a Julia Elba, la más inocente de todas ellas. Después a Celina, 15 años, qué mala era. Inocente e indefensa. Y después a 6 jesuitas. El primero suele ser Ellacuría, pero Ellacuría era el más culpable. Ellacuría estaba todo el día, dale. Incluso cuando trabajaba por la paz, como saben estos señores. Y él me dijo, yo aquí voy a ir saltando y cuando ya me paso me corta, porque no está escrito. Ellacuría me decía al final varias cosas. Y dice, mira, ahora que estoy yo moviéndome por la paz, para que dialoguen, para que no se maten, ahora mi vida corre más peligro que cuando estaba más en directo por la justicia. El mensaje de Ellacuría y de Monseñor Romero por la justicia y contra los injustos caía mucho más de plano pues en la oligarquía, en el ejército, etc. Y decía Ellacuría, ahora veo yo que mi vida peligra más. Como Ellacuría pensaba, él creo que pensaba, porque a los del frente, o sea, a la guerrilla, no querían quitarle la ilusión de ganar, aunque Ellacuría empezó a trabajar por la paz
no por razones éticas, que también, y evangélicas, que también, sino por razones de hombre listo. Esta guerra no la va a ganar nadie. Esto nos lo dijo, creo que fue en febrero del 82. Esta guerra no la va a ganar nadie. Consecuencia de Ellacuría, pensador, sacerdote, cristiano y todo eso. Hagamos algo para que nadie gane la guerra y para que la guerra se acabe. Porque si la guerra no se acaba, van a seguir muertos y muertos. Y si algún día, por alguna casualidad, o por, ¿cómo llaman ustedes?, la geopolítica, tiene que ganar un lado u otro, la geopolítica en eso, los Estados Unidos de América, que de niño era para mí el no va más de la democracia, digo, ay Dios mío, basta el comentario, ¿verdad? Basta el comentario, ay Dios mío. Bueno, un añadido al comentario. Cuando bombardeaban Estados Unidos en Nicaragua, los no aeropuertos, los puertos de mar civiles, por Corinto, etc. A civiles. Yo no vi a Europa, la Unión, perdón, en verdad, cuando estos comentarios que no es... Ya, yo no vi que hubo un rugir. Si lo hace Siria, no te cuento, no hay que hablar. No es que sean como Siria, no, pero los principios es que a nosotros no nos toca a nadie si no queremos que nos toque. Y para que no nos toquen vamos a hacer lo que sea necesario para que no nos toquen. Creo que lo he dicho con mucha educación, ¿no? Volvamos a El Salvador. Si por alguna, decía Ellacuría, esta reflexión la hago yo ahora, ¿verdad? Decía Ellacuría, si por cualquier eventualidad una parte vence sobre la otra, no te cuento la que nos espera después. Y bueno, que los vencedores sea la parte que sea. Lo normal es que machaquen a otros vencidos, seres humanos. Y en cualquier caso, si esto se alarga, y se alarga, y se alarga, aunque haya paz, como llegó a haberla, por acuerdos de paz, ¿verdad? Lenguaje análogo, y algo de verdad quiere decir la paz de los acuerdos, pero no toda la verdad que hay en la paz. Bueno, entonces decía Ellacuría, lo que va a quedar del país son más ruinas de las que ya hay. Y vamos a ver quién maneja eso. Entonces Ellacuría estaba a favor del diálogo, de la paz, el diálogo, las negociaciones, y dijo que por eso él creía que ahora corría más peligro su vida. ¿Y por qué? La guerrilla eran más jóvenes, más idealistas, con grandes pecados, como todos los demás, no crean. En la Iglesia le han dicho que hay infinidad de pecados, hasta los papas lo han dicho. O sea que no hay que... Querer decir que esto es bueno y solo bueno y que somos los mejores es una estupidez de tal calibre, viendo la historia, me parece a mí. Pero bueno, o sea, la guerrilla también con pecados, pero tenían un poco más de ilusión, algo de utopía, la locura les iba más por ahí. Y decía, nosotros que tanto... Fundar una guerrilla en El Salvador no fue cosa sencilla. Es que los rusos les apoyaban, pues algo supongo que sí, ¿verdad? Pero no les daban $1 millón al día, como Estados Unidos al gobierno, al ejército criminal de Estados Unidos. Entonces la guerrilla tenía un poco más de ilusión, decía, hombre, mira que no ganar esta guerra. No les gustaba. Y Ellacuría les decía cuando hablaban, y no les voy a citar nombres que estos conocen, ¿verdad? Cambien la cabeza, que no van a ganar, aunque no sea más que por eso. Que no van a ganar y prolongar la guerra va a ser un bien para el país y para los campesinos, a quienes ustedes dicen, y yo creo que era fundamentalmente cierto, que quieren, ¿verdad? Y al gobierno, no vamos a poner nombres, ¿verdad? Decir que iban a dialogar con comunistas, como ellos los tenían, bueno, eso era el pecado mortal, como hace 50 años en este país, que ni siquiera se pudo jugar un partido de fútbol, porque era contra Rusia, ¿se acuerdan? Bueno, ya con esto... No sé a santo de qué venía esto, a santo de qué venía. Bueno, que algo he estado yo en estos líos y puedo contar, quizás, aunque no contemos más porque lo pueden leer, con quien yo más cercano estaba era con Ellacuría y con otros, pero con Ellacuría más, pues porque estaba más cercano. Y me acuerdo, esto es para que quizás sonríen. Bueno, esto no es para que sonríen. En este contexto, y aquí están hermanos, ¿verdad? Espero que esto ya lo han oído y no les, digo yo, si no, no lo diría, no les revuelva un poco los recuerdos. Ellacuría, me acuerdo, estábamos en la playa, cosa que rarísima vez hacíamos en los últimos años, porque era, bueno, tenía un peligro irse de la ciudad
a una playa a 10 kilómetros. Pero estábamos en una playa. Bueno, cuando hablaba de eso, de que ahora su vida corre más peligro, pero yo ya me han dicho, pues un doctor, que en 20 segundos se acaba el dolor. O sea, que lo había pensado, ¿no? Que lo podían matar. Pero, sin contar eso, que tiene un poco de macabro, lo contaba con paz y naturalidad. No sé si por orgullo, que no quería mostrarse débil, y que la idea de que lo matasen, clara la tenía, la posibilidad, pero no le gustaba. Bueno, quizás hubiese sido normal. Como Romero tampoco mostró idea, no mostró sensación de que la idea de que lo matasen lo debilitaba, pues seguía, ¿verdad? Pero así, cosas de más humor, y algunos los vizcaínos me entenderán, no sé si los demás. Un día me dijo, John, me acuerdo perfectamente, ya ni el Athletic. El Athletic es el Athletic de Bilbao. Algunos entienden, saben que en Vizcaya en general, por lo menos antes, ahora, este es otro tema que no voy a tocar porque no me toca, pero clama al cielo, no la corrupción que hay en el deporte de élite, lo habrá el Ministerio de Hacienda, sino los montos sean robados, bien habidos. Eso es igual, para mí, es secundario. Pero esos millones y de millones, y que le dicen, no, pero merece la pena porque los vale. ¿Cómo que los vale? Sí, porque mete no sé cuánto. El Athletic de Bilbao no es de esos, es pecador, pero no gángster. Así hablo yo, pues ya está, no sé si esto saldrá en algún lugar, y con respecto a... Es igual, no he dicho ningún equipo, ¿verdad? Pero quiero decir que en Vizcaya el Athletic siempre y ella y este servidor oíamos los partidos por radio, luego ya dejamos, bueno, él dejó de oír porque lo mataron, y yo porque ya no me entusiasma tanto. Pero quiero decir, ese era el modo que tenía de decir, esto del diálogo no camina, y una forma humorística local que tenía para hablar conmigo, ya ni el Athletic de Bilbao. Una forma más filosófica que te decía. Ya solo queda la estética. No, así seguimos. Bueno, con esto quería decir que a mí me ha tocado un poquito de todos esos horrores que hay, que en el libro se escribe de manera escandalosa. Lo que quiero decir que en el libro, aunque solo sea dicho ahora, en el libro aparece, si no estoy mal, y a mí me ha tocado ver, una generosidad como yo no he visto. No es la generosidad de las películas de la Legión hace 50 años, ni de las del oeste o las guerras aquellas, pero una generosidad de la gente, ¿verdad? Claro, algunos dicen, los pobres como no tienen nada. Esta es una reflexión muy importante de perfecto aburguesamiento del primer mundo. Como los pobres no tienen mucho que perder, claro, por eso son más generosos. Como que no les cuesta dar la vida, como no les cuesta quedarse sin papá o sin hijos o sin esposa, ¿verdad? Una generosidad impresionante, como lo saben. Y también leyendo de ustedes una de las cosas que más me llamó la atención, de la cual yo era menos consciente, es la alegría que se experimentó en muchos de los relatos, o sea, de los lugares de los cuales hablan los relatos, la alegría que se experimentó cuando por radio oyeron hay paz. Todavía no sabían qué pasaría, cómo iba a ser la paz, los acuerdos de paz, las trampas de los acuerdos, eso no sabían. Pero el hecho de oír a la noche podemos respirar, eso es algo de las cosas que a mí más me ha impactado. Y en ese sentido lo digo por amistad con la gente que está aquí, no por otra razón. El esfuerzo que cada uno de los de aquí hayamos hecho para que la gente haya podido respirar. Esta noche vamos a respirar. Después, solo brevemente, este libro evidentemente trata de relatos del Salvador, pero El Salvador, pues, ¿cómo es? 622, es como Cáceres o Badajoz, una de las dos, no sé. Badajoz, chiquitín. Y el número de población nunca se sabe, porque se van tantos o vienen, pero alrededor de 6 millones. Y unos 3 millones están fuera. No es que, ahora perdonen mi ironía, no sé si han captado que soy bastante irónico, dicen, no crean que allí se ha inventado el turismo en Badajoz, El Salvador
3 millones que se van, sí, a donde puedan comer, o a donde puedan sacar un dinero, ojalá sin tener que legalmente. ¿Para qué? Pues para dejar las deudas de la casita de la abuela que dejaron no sé qué en Cantón, y que si no le mandan el piso, el dinero, pues se les arma un gran lío. O sea, el país muy pequeño y de población muy grande para la extensión, pero pequeña. Sin embargo, creo yo, esto es, ya que me dan la oportunidad, ¿verdad? Creo yo que es una parcela del llamado planeta Tierra, ¿verdad? Del Salvador hoy casi nadie sabe nada, eso lo tengo yo constatado, no porque vaya preguntando, sino que nadie sabe. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa que sepa El Salvador. Mira, cuando matan a Romero, los medios dicen es noticia. La gente normal y cariñosa que ha estado allí dice, hombre, esto es importante, ¿verdad? Pero bueno, mataron a Romero, pasa un tiempo y se ha acabado. Que maten a los jesuitas con comprensión de los parientes, sobre todo, pues algo parecido, hombre, esto no se hace, pero bueno, bien. ¿Quién sabe hoy algo del Salvador? ¿Saben ustedes, perdonen, cuántos homicidios? Yo uso la palabra homicidio, que no es muertos, puede ser lo mismo, pero homicidio es que alguien da muerte a otro. Si no hay dos, no hay homicidio. Puede haber muertos, incluso suicidio, pero no homicidio. Bueno, pues en los últimos 15 años más o menos puede haber un promedio de 2.000, 3.000 o 4.000 homicidios al año. Hemos pasado la línea de la epidemia. Hay enfermedades que, ya lo saben, ¿no? Si de cada 100.000 mueren tantos por una enfermedad, se le llama epidemia. Bueno, en El Salvador eso ha vuelto. Y no lo digo cuando tengo aquí estos grandes amigos que tanto han hecho para que se desanimen, sino para que sigan mientras nos dé las posibilidades, ¿verdad? Y la energía para seguir animados a ver cómo paramos esto. Lo sé, voy a poner una cara. Desde los acuerdos de paz hasta ahora, más o menos, en inglés, roughly, más o menos, han sido asesinados tanta gente como durante la guerra. O sea, un horror. ¿Por qué? Bueno, ahí están el tráfico de drogas, el corredor, El Salvador, Honduras, Guatemala y luego parte de México, que es el corredor de la droga hacia Estados Unidos. Y por las películas, si no por otros conocimientos, sabemos que las mafias, sobre todo las de las drogas, no tienen sensibilidad. Pueden usar de la crueldad que ni siquiera se les ocurrirá que es crueldad. En El Salvador ocurre algo parecido. No voy a seguir mucho con esto, pero es entonces, y en el Congo, como he dicho antes, yo el Congo le tengo cariño porque tengo unas muy buenas y cercanas amigas religiosas que han estado en el Congo, que estuvieron en Nairobi, que estuvieron en Ruanda. Esos son todavía más desconocidos. Bueno, entonces, El Salvador fue, y ahora de otra manera. O sea, los que lean el libro, no quiero amargar la vida a nadie. Fue una parcela de un mundo que es mucho más cruel. Yo conozco menos de la generosidad, eso conozco menos, que hay en otras partes del mundo, conozco menos. Sé que en el Congo a un arzobispo, un negrazo como Dios manda, 1996. Christophe Monsi Irwa también fue asesinado. ¿Por qué? Porque denunció a las potencias occidentales por no haber querido parar lo del Congo y los refugios, no haber hecho lo que tenían que haber hecho. Bueno, también, o sea que hay también en otras partes, de eso conozco menos. Y lo que sí me permito no sé si esto viene a cuento o no viene a cuento, pero ya que me dicen que hable, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay una palabra de las muchas que a mí no me van, no es que no me van, sino que esta humanidad, que no aprendemos a hablar. Aquí se inventó una palabra, la globalización. Dos cosas. Primero, ustedes han visto en África equipos de fútbol que tengan a un belga, a un galés, a 5 argentinos, 4 brasileños y cuyo monto total sea la cuarta parte del presupuesto nacional. ¿Conocen? ¿Les suena? O sea que esto aquí pasa, en Italia pasa, ¿no? Por lo que uno ve, sea de uno del equipo que sea o no sea, ¿verdad? En Alemania, fíjate, el Bayern München. Bueno, yo estudié en Alemania, ¿verdad? En Francia. Pero a alguien se le ha ocurrido
que en África pudiera pasar alguna vez? Yo creo que a nadie. No sé, quizás soy muy... ¿Qué quiere decir? Que la globalización es todo menos evidente. Y luego, ya que me tocó estudiar matemáticas, me tocó estudiar ingeniería. Bueno, cosas sencillas de las matemáticas. Aprendí, y también filosofía me tocó estudiar, porque las dos cosas en banda. Aprendí en aquellos años que en Platón, el diálogo, el banquete para los claros. Sócrates, hablando con no sé quién, sale a cuento que el símbolo de perfección es la esfera. ¿Por qué? Y ahora me viene un poquito lo de las matemáticas, que es muy sencillo. La esfera es un lugar geométrico, cuya definición geométrica es que todos los puntos son equidistantes de un centro. Toque lo que toque uno en la esfera, tiene la misma distancia al centro. Bueno, qué bonito, símbolo de perfección. Pero aquí la palabra latina equis, igualdad. Es decir, en la perfección, según esa idea que tenía Platón, que la reflejó así, es que allí donde hay igualdad se puede hablar de perfección. Bueno, ahora venimos a globalización. Cuando yo era niño, o más niño, yo los únicos globos que conocían eran los redondos, los esféricos. Luego se han hecho de todas las formas, como saben. Ya no sirve el comentario, pero entonces sí. Y el globo no tenía por qué ser una esfera perfecta. También de niño aprendíamos en geografía que la Tierra es un globo achatado por los polos, no una esfera perfecta. Pero lo que quiero decir, que globalización, la palabra, peor el concepto, lleva a, hombre, no, es que todo se está haciendo más equidistante. Más homo, que significa lo mismo, más homogéneo. Bueno, que yo sepa, este mundo no se está haciendo más equidistante ni más homo. Es que ahora le doy aquí y me pongo en contacto con Hong Kong, sobre todo los de las finanzas, pues sí, o el presidente del club que sea, ¿verdad? Del baloncesto, para que este no me mire. Sí, yo solo sé, no voy a saber, y le doy aquí y al internet. Y sí. ¿Eso define al mundo de hoy? No, aunque yo sepa. La cocinera de mi casa no tiene ni la más remota idea de eso. Vive homogéneamente más como vivieron sus abuelos que como vive la gente. O sea que globalización es una de las abundantes trampas del lenguaje. ¿Para qué? Para que no seamos honrados con lo real. Bueno, esto era una segunda cosa que quería decir. Y ahora voy a terminar. Aquí salto varias cosas que no voy a... Bueno, quizás sí. Hoy lo has repetido y por lo que yo sé, lo has dicho, digamos, con mayor precisión, creo, que lo que dijiste en el... Yo te copié en el artículo lo que dices en el libro, en el prólogo. Nunca podré olvidar el comportamiento del pueblo salvadoreño. Ahora ya, solo con eso, y las lecciones recibidas de su humanidad. O sea, que encontró cosas buenas. Así he empezado yo, ¿verdad? Aquí hay gente que ha hecho el bien, me encanta. Estos dicen que han visto en el pueblo salvadoreño un pueblo que hace el bien. Pueden contar los males que han hecho, de eso no hay duda. El bien que hace. Entonces dice, nunca podré olvidar las lecciones recibidas de su humanidad. A mí me gusta esta palabra, ¿verdad? Salvación, bueno, está muy bien, pero viene mucho de una tradición bíblica, judía, cristiana, que yo la acepto, pero es salvación. Pero humanidad es otra cosa, yo la suelo usar, humanización. ¿Usted qué quisiera ser? Yo, un ser humano. ¿Y qué quisiera que fuesen los humanos? Humanos, ¿verdad? Que luego se bautizan o no se bautizan, que son creyentes, que son, como dicen ahora, como dicen, pero que el ambiente está de tal manera que si alguien dice que es creyente, algunos dicen que hasta les pueden silbar, bueno, pues les pueden silbar, humanos. Entonces este dice que lecciones recibidas de humanidad, y aquí obviamente en cada una, esto ya no sé si es un amor exagerado, ¿verdad? Quizás no, en cada una de las muy diferentes situaciones. No es que fue a los jesuitas y le cayeron bien, bueno, ojalá él lo ha dicho, pues muy bien, o Monseñor Romero. No, en cada una de las situaciones que me tocaron vivir en aquellos. Yo lo que quiero decir es
lecciones recibidas, ¿verdad? Con esto quiero terminar. Yo puse como título, que está en el libro, ¿qué título le pongo yo al epílogo de este libro? Hemos recibido más de lo que hemos dado, ese es el título que he puesto. ¿Por qué? Porque yo personalmente así, bueno, lo he vivido, creo. Le he oído a Ellacuría que no era nada dado al lenguaje melifluo, más bien era dado al lenguaje adusto, y es conocido muchas veces, creo yo, exageradamente, pero bueno, por su lenguaje adusco, fuerte, tosco, ¿no? El concepto siempre lo tenía fino, ¿verdad? Pero también le oí a Ellacuría eso. Me acuerdo, una vez invitamos a un profesor de Deusto, un laico profesor, a que viniese a dar clase, y estaba allí. Y entonces Ellacu le dijo, para pescar, Ellacu no era pragmático, era práctico. Dice, a ver si convencemos a uno más de Deusto. Y le dijo, ¿por qué no te quedas? No, el otro no sé. Pero el otro sí dijo, de eso sí me acuerdo, estábamos en la mesa. Dijo, la verdad que aquí estoy mejor que allá. La mesa no era, bueno, como las de Deusto. Las aulas no eran como las de Deusto. La biblioteca, mucho menos con la que inauguró el rey de España en Deusto. No. Y sin embargo él decía, de Deusto. Bueno, luego se casó, se quedó. Hemos recibido más de lo que hemos dado. Quizás aquí uno puede ser unilateral, pero recogiendo frases del libro. No me leí, me van a perdonar, ¿cuántos son? 61 artículos. No los leí todos, porque no me dio tiempo. Yo he escrito esto para que me deje en paz con mi conciencia esta sala. Bueno, entonces... Así iba a terminar agradeciéndole a ella, pero de las que recogí, me enseñaron, y esto es textual, me enseñaron allí, me interpelaron. Esa es otra manera de enseñar. Usted no se imaginaba que le interpelo, o sea, no todo ha sido lo que parecía. Aprendí, pero ¿cómo? Y mucha gente venía con título académico. Recibimos tanto que apenas es posible contarlo. Esto ya alguien más entusiasta. Y la última que recogí fueron los años más felices. Y eso lo apunté porque cuando me preguntan a mí, pues me entienden, ¿verdad? Pero yo más feliz nunca he estado. No quisiera ni que ocurriese lo que ocurrió con mi familia, mis hermanos, no. Ni que me pasara a mí, no quisiera eso. Pero si el precio para que no me pasara eso fuese vivir de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así. Bueno, dicho esto, y ahora, quizás para los parientes, ¿no? En ese sentido. Y para todos los que han sido amigos de los jesuitas y de tanta gente. Pero en particular para los muy, muy cercanos. Yo estaba en Tailandia cuando los mataron. Bueno, pues horror espantoso, no voy a contar, bla, 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 bla. A la mañana siguiente celebraron una misa, la gente de Tailandia, un altar muy bonito. Yo estoy seguro que este Papa le hubiese gustado, no he dicho nada del Papa, pero vamos, dice cosas que están muy bien, digo yo. Bueno, estoy convencido. Otras no dice, que ojalá las diga, eso es otra cosa. Pero probablemente este Papa hubiese dicho, hombre, qué bonito lo del altar, que era el santo suelo junto a la playa. Y habían hecho, bueno, pues los lados, no era cuadrado, era redondo, perfección, con flores, bueno. Y al final, con dos cosas voy a contar. La más importante la dejo para el final. La penúltima es que yo tenía que ir de allí a otro lugar para agarrar el avión. Y entonces uno de los que me llevaba era un joven tailandés de nacimiento y de religión thai, sea cual fuera, una religión a la que hemos llamado paganos, como si eso fuese lo peor de lo peor. Paganismo, ya saben lo que dicen Casaldani y los demás, ¿no? Los grandes templos y catedrales, pues suelen ser esos pequeños bancos, ¿verdad? Donde hay más dinero que en todo el Congo. Bueno, entonces este era pagano. Y me dice, padre, le puedo hacer una pregunta. Y a él le ponía curioso, ¿sí? Y en su país hay católicos
que asesinan a sacerdotes. Pues sí, los asesinos habían sido bautizados. Bueno, eso es una cosa que me llamó la atención cuando me lo... Porque, aunque ya lo habíamos pensado alguna vez, pero, bueno, choca, ¿verdad? Es que realmente así era la cosa. Y no voy a llegar a Romero porque entonces sí no acabamos. Lo último de aquella misa, terminamos. Y alguien me dijo, de los que estaban allí, mira, John, no queremos, por así decirlo, no queremos ponerte como en un aprieto, ¿no? Si esto te indispone o te pone violento, pues no contestes y ya está. ¿Qué has sentido tú todavía unas horas después de que yo me enteré que habían asesinado a los jesuitas, a Julia y a María Celina? Entonces eso me vino así, ¿verdad? Pues dos cosas. Una, tengo una mala noticia que darles. Han asesinado a toda mi familia. Y tengo una buena noticia que darles, buena noticia. He vivido con gente estupenda. Eso es lo que dije. Y bueno, supongo que quizás algo de eso pudiera caber en este maravilloso libro. Bueno, se acabó. Dando poco tiempo. Y la de eso es, no podía hablar con voz cuando entré por ahí. Ha hecho un gran esfuerzo. Nos ha aterrizado John Sobrino ya en cómo está El Salvador de ahora, y para completarlo, unas pinceladas nos va a dar Valentín Cárcamo, experto salvadoreño. Por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento público a los amigos de Itamaura por el esfuerzo que han estado haciendo y continúan haciendo con las comunidades de repatriados. Muchísimas gracias para ello. Por otro lado, agradecer también la invitación a esta mesa, a compartir con grandes personalidades y poder expresar mi punto de vista. Prometo que seré breve. Sin lugar a dudas, intentar explicar lo que ahora pasa en El Salvador no es tarea fácil. Es una tarea muy, muy difícil, pero necesaria. Es necesario porque hay que saber de dónde partimos, cómo hemos ido evolucionando y a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos llegando. El libro viene bastante a cuento porque rememora los 20 años que pasaron ya de que formalmente los acuerdos de paz establecieron el final del conflicto, y ahora hoy este año son 22 años ya. Pero sí que hay muchas cosas pendientes, muchas cosas que fueron las causas estructurales del conflicto que todavía no se han superado. Hay muchas, yo solo voy a señalar una aquí, y es la desigualdad. Hay que reconocer que la guerra provocó destrucción, y aparte de eso, quienes sufrieron en carne propia de manera más dolorosa esa destrucción fueron la gente pobre. La gente rica podía salir, estaba muy bien protegida en sus casas, y las zonas de conflicto fueron mayoritariamente las zonas rurales. Aunque en la ciudad luego hubieron mucha movida, pero eso. Aparte de eso, hay que reconocer que la desigualdad también se profundizó debido a la aplicación de los programas de ajuste estructural que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron a El Salvador, y que los gobiernos conservadores de turno diligentemente cumplieron con las recetas, cosa que está pasando ahora por acá, ¿no? En realidad hay poco espacio para el optimismo, pero hay que ser optimista, por lo que decía John, quizás hay que hacer mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que falta que hacer? En su último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama La Humanidad Dividida, empieza diciendo: la desigualdad en la sociedad no es un fenómeno nuevo, aún así puede tener consecuencias terribles si no se corrige. Tal y como se demuestra en el presente informe, puede socavar las propias bases del desarrollo y de la paz. Es decir, la paz
que se firmó en El Salvador, con muchas injusticias por dentro, todavía es un camino por recorrer, todavía es un camino por intentar salir adelante. Y de allí que muchos huimos del país buscando a ver qué mejores condiciones existen en otros espacios. Luego hay una gran ONG, que es una transnacional de las ONGs, que es Oxfam, que presentó un informe que le llama Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Justamente lo presentó este enero pasado. Y en él afirma: la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos. Casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. Y este informe se lo fueron a presentar al Foro Económico Mundial, saben, el foro de Davos, que se acaba de reunir recientemente. Hay muchas más, pero dejo esto para hacer unas pinceladas. Y voy a intentar meterme en un tema que suele suceder, que cuando voy por ahí me preguntan permanentemente, ¿no? ¿Y las maras qué? ¿Tú eres de la 18 o tú eres...? Es decir, una vez superada la guerra de baja intensidad que tuvo El Salvador en la década de los 80 y sobrevivido el periodo de posguerra, que fue violento también, donde mucha gente fue muriendo, se ha ido deslizando a lo que algunos teóricos actuales llaman la guerra civil molecular. Voy a explicar una breve pincelada. De esto hay mucha información que ustedes pueden consultar. A ver, hay que reconocer que la región centroamericana, y en eso hay que leer la región, ¿no? Porque la situación de conflicto no solo está en El Salvador, está en toda la región centroamericana. Quizás menos en Costa Rica, pero lo que es pasando por Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, menos Belice, porque habitualmente cuando se habla de la región centroamericana, Belice pareciera que no existe, por ser un protectorado inglés. En México la situación es muy candente. Entonces, en toda esa región coexisten redes de migrantes, de población migrante, que intenta ir desde los países periféricos hacia los países centrales, ¿no? Habitualmente Estados Unidos y Canadá, pero también allí hay potentes organizaciones de narcotráfico y tienen sus respectivos ejércitos paramilitares, ¿no? Eso, por supuesto, conlleva lo que se le llama la privatización de la violencia. La privatización de la violencia consiste en aquel señor que se puede dotar de un ejército personal y con el cual puede ejercer la violencia sobre cualquier persona, y quienes sufren la violencia justamente son los más débiles. Luego, esto parece una especie de estado de criminalidad social, ¿no? Que parece una especie de fenómeno de vandalismo y violencia urbana que se presenta en zonas caracterizadas por la degradación del medio ambiente, en las covachas, en los barrios descuidados, regiones empobrecidas, que permiten la aparición de espacios públicos off-limit, como le llaman, o sea, que ya están temblando, ¿no? Donde el control del Estado es escaso o directamente nulo. El Estado deja de ejercer su monopolio de poder en unos determinados sitios debido a que ha sido relegado en gran medida durante la etapa de los programas de ajuste estructural. Lo único que se logra mantener esporádicamente es el Estado represivo y la cárcel, ¿no? Ese es un síntoma de la ausencia de Estado democrático o de carencia de Estado democrático. En estos escenarios, los combatientes con conductas casi autistas son jóvenes que ocupan la vanguardia, guiados por un deseo de una agresión en apariencia sin contenido político, más allá de la supervivencia. En estas circunstancias, por supuesto, tienen mucho más éxito los grupos más fuertes que se imponen a los débiles, y quienes sufren más esta situación de violencia pues son las mujeres y los niños. No me extiendo más y con esto quiero darles las gracias por escucharme
Y si alguien tiene alguna pregunta, luego después lo hablamos.